El Señor les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a continuar con esta serie de estudios. Agradecemos al Señor por esta misericordia que nos da. Nuevas son, nuevas son cada mañana, nuevas son sus misericordias. Y hoy, dando continuidad a esta palabra relacionada con el rostro del Señor, decía Pablo: los que nunca han visto mi rostro. Y la última ocasión terminamos hablando un poco acerca de un aspecto del rostro del Señor relacionado con el rostro del Rey. Y hablábamos de ese personaje llamado Absalón y cómo es que Absalón, digamos, en ocasiones sigue estando muy presente en medio del pueblo de Dios. Pero con la ayuda del Señor, de verdad, ese Absalón creo que poco a poco está, está, eh, viene a ser menos delante del Señor. Y rogamos que el Señor nos escudriñe, nos ayude, nos revele en qué áreas de nuestra vida necesitamos ver más el rostro del Rey, verlo más. Y estaba recordando yo segunda de Samuel 18:13, y este sería un último aspecto relacionado con el rostro del Rey antes de pasar a, a los diferentes o a los diversos aspectos del rostro del Señor. Y yo estaba recordando este pasaje en segundo de Samuel 18:13, porque aquí hay algo muy interesante, y más que interesante es una enseñanza respecto a ese rostro del Señor. Y es algo que dice uno de los sirvientes de precisamente fieles de David, cuando se le insta eh, una persona que estaba en un rango mayor de autoridad que él, le instaba a que diera muerte precisamente a Absalón, y él expresa y revela algo, una enseñanza muy preciosa, y dice precisamente la última parte de este pasaje dice: pues que al rey nada se le esconde, pues que al rey nada se le esconde. Otra enseñanza respecto al rey es precisamente esta enseñanza. Otra ley respecto al rostro del rey es esta ley, que al rey nada se le esconde. ¿Cómo relacionarnos con ese Rey de Reyes? ¿Cómo relacionarnos con ese que es el Rey de Israel, que el Padre le ha hecho Rey, Rey de Reyes? Esto es una ley. Al Rey nada se le esconde. Aunque Él lo sabe todo. Es como cuando en aquel momento el Señor vino y confrontó a Adán y le dijo, dice que la voz de Jehová se paseaba en el huerto, y le pregunta después: ¿has comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, que te dije que no comieras? El asunto es que no es que nuestro Dios no supiera, Dios ya sabía de antemano, de hecho, que Adán, perdón, iba a comer de ese árbol.
Pero lo que buscaba en ese momento el Señor es que no se le escondiera nada. Y vamos a recordar que Adán y Eva, de hecho, dice que se escondieron. De hecho, dice que se escondieron. Se escondieron. Cuando el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? No es que el Señor no supiera dónde estaba Abel, pero todavía en esa misericordia el Señor estaba tratando de que nada se le escondiera. No obstante, se le escondió. Recuerdo también otro ejemplo, por ejemplo, hablando acerca de Acán, en el libro de Josué dice que escondió, escondió un lingote de oro, un manto babilónico, dice que lo escondió en medio de su tienda. Y cada vez que el pueblo de Dios ha tratado de esconder, Giesi también es siervo de Eliseo que se llenó de lepra, en cierta forma escondió. Hablábamos el día domingo acerca de Raquel. Raquel dice que precisamente escondió sus ídolos y se sentó sobre ellos. Y son muchos, son otros ejemplos donde el pueblo de Dios ha escondido ciertas acciones, ciertos pecados, ciertas actitudes delante de su rey, sabiendo, fíjense, sabiendo aún que nuestro rey tiene una cualidad que es omnisciente, todo lo sabe. Pero yo insisto con esto, una de las leyes en cuanto a nuestra relación con ese rey es que nada se le esconde, nada se le esconde. Es mejor venir y confesar nuestro pecado, venir y decir, Señor, sí, he pecado, que esconder, porque esa es nuestra naturaleza como hombres, como mujeres, aún conociendo que Él es omnisciente, omnipresente, caemos en esta misma actitud, caemos en esta misma cuestión de esconder. Entonces, si queremos ser agradables, si queremos tener, digamos, una sana relación con ese rostro del Rey, debemos de aprender que a Él, si algo a Él no le agrada, si hay algo que no es de su parecer, es que seamos un pueblo que trata de esconder, que se trata de esconder o que trata de esconder, cualquiera de las dos cuestiones, que se trata de esconder o que trata de esconder. Es algo, en verdad, muy desagradable a los ojos de nuestro Rey. Es que debemos aprender a cómo relacionarnos con el Señor. Por eso lo decía Pablo el Señor a través de Pablo muy específicamente, los que nunca han visto mi rostro. Todo aquel pueblo de Dios, todo aquel hijo de Dios que se sigue escondiendo de Dios o que sigue escondiendo cualquier tipo
de cualquier tipo de cosa, de prácticas que no son de el agrado del Señor, es un indicativo de que es un pueblo que nunca ha visto, nunca ha conocido el rostro de su Señor, de su Rey. Pues este sería una última ley. Yo le digo ley o una última descripción, aunque el tema sí es bastante profundo, el tema del rostro del Rey. Creo que hay otras muchas cosas, mejor dicho, muchas cosas que necesitamos seguir aprendiendo y que rogamos al Señor que las siga revelando a cada uno de nosotros. Conocer que al Rey nada se le esconde, nada se le esconde. Y para pasar a una segunda, digamos, lección de este tema del que estamos hablando, el tema de las disputas y contiendas por el cuerpo de Cristo. Y yo lo que quisiera hacer también es ahora pasar a a las apariencias del rostro del Señor, las apariencias, porque dice que el rostro, la apariencia del Señor se hizo otra. Dice que la apariencia de su rostro se hizo otra, entonces podríamos hablar que ese rostro abarca múltiples apariencias. Y yo anoté por lo menos 12 apariencias del rostro del Señor, por lo menos 12, aunque seguramente y con toda convicción puedo decir que hay muchas más. Y yo les invitaría a que si el Señor lo pone en su corazón, sigan indagando, por lo menos en este asunto de las apariencias del rostro del Señor. Y desde el libro de Génesis, leyendo, por ejemplo, y tomando como referencia a José, que es una figura, que es un tipo, que es una representación, sin duda alguna, de nuestro Señor Jesucristo. José, vamos a ver que José, por ejemplo, es el amado de su padre, el amado de Jacob, es el soñador por excelencia, es al que el Padre le ha dado toda la plenitud de ese espíritu de sabiduría, de revelación. Vamos a, por ejemplo, recordar los quebrantos de perdón, de José, como los quebrantos de nuestro Señor aquí en el tiempo de su encarnación. Pero también podemos aprender y ver claramente en José el tiempo de su elevación o el tiempo de su exaltación hasta lo sumo. Dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso aconteció con José. Antes de eso, fue vendido por 30 piezas de dinero, de plata, por 30 monedas. Nuestro Señor también por 30 piezas de plata, pero finalmente ese José termina siendo el Señor de sus hermanos, el exaltado del Padre, y llega a ser prácticamente uno con el faraón, uno con uno en rango, en ese rango de autoridad, el más alto rango. Y eso es lo que es él. Él es el más alto. Él es el más, el que ha recibido un nombre sobre todo nombre. Entonces, ahí en José
ya comienzan a manifestarse esos rostros del Señor. De tal forma que cuando sus hermanos lo encuentran muchos años después, eh, le notifican a Jacob que han tenido un encuentro y se expresan de José como el Señor de la tierra. Se expresan así. Si ustedes leen la historia, le dan noticia a Jacob y a mí me llama bastante la atención cómo ellos de José le dicen el Señor de aquella tierra. Y hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En ese momento para mí fueron llenos de convicción, fueron llenos de ese espíritu de temor de Jehová para confesar a Cristo como a José, como el Señor de la tierra. Y ese podríamos hablar, de hecho, ya desde ese momento, como el rostro del Señor, el Señor de toda la tierra. Y ahí dice, ese Señor que provee pan. Y con eso en mente llegamos, por ejemplo, a esta manifestación del rostro, que sería el rostro de misericordia, porque si algo tiene Jacob de sus hermanos es que les tiene misericordia. José. Si algo vemos en José claro, palpable, es que José amaba aún a esos que le traspasaron, que le quebrantaron, a esos por los cuales fue quebrantado. Seguimos viendo ese rostro de misericordia. Y ahí en Génesis 43:31 dice que José lavó su rostro. Observen, lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan, y les da de comer a sus hermanos. Los hace participantes del reino, los hace participantes de su reino prácticamente. ¿No es eso lo que hará nuestro Señor Jesucristo con el pueblo judío? No, aún a pesar de todo, a pesar de ese rechazo, a pesar de que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, a pesar de que le traspasaron, a pesar de que le siguen traspasando, de que le siguen negando, de que lo siguen rechazando, en ese reino que Él establecerá aquí en la tierra, si hay un pueblo del que tendrá misericordia en especial, será de su propio pueblo. Y dice que se contuvo y les puso pan. Los perdonó, los hizo participante. Rostro de misericordia. Gracias al Señor porque en Él hay una abundante misericordia. En Él hay un abundante perdón. Y yo quiero conocer más y más ese rostro de misericordia. Más y más ese rostro de misericordia. Él es muy misericordioso, bendito sea Dios. El rostro de misericordia, tanto que decir. Nada más yo puse 2 versos en cada uno de estos primeros 2 aspectos del rostro del Señor. Y hablando de José,
En el número 2 yo le puse rostro de unidad, pero no es la mejor manera de expresarlo, de decirlo. Y con unidad quiero decir que hay un momento en donde el mismo José le insta a sus hermanos, ustedes recordarán que vayan por el hijo menor de Jacob, o sea, si no mal recuerdo que es Benjamín, que sería prácticamente aquel hijo que seguía, que antecedía a José. José supuestamente muere, le llevan las vestiduras manchadas de sangre a Jacob y, e insisto, si no me equivoco, el que queda como menor es Benjamín. Pero aquí en Génesis 44:26 hay algo bien tremendo respecto al rostro que nos insta o nos lleva a la unidad. Y es cuando José les dice a ellos, miren, en el verso 26 dice, y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón, o sea, de José, si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Versos antes, José les dice, si no traen con vosotros a su hermano menor, no verán mi rostro. Eso les dice José, no van a ver mi rostro. Y estos lo entienden y dicen, se dan cuenta y dicen, es que no podemos ir sin nuestro hermano, porque si no vamos en una forma completa como hermanos, como cuerpo, no podremos ver el rostro de José. No, aquí le dice el rostro del varón. De tal forma que aquí hay una revelación bien grande. Y aquí el Señor le habla bien, en una forma bien clara a la iglesia con respecto a su unidad, a la unidad entre hermanos. Y lo que básicamente les estaba diciendo aquí Josué es, yo quiero que unánimemente todos estén presentes como hermanos, de tal forma que podemos aprender que otra ley en cuanto al rostro es precisamente esa, que no podremos ver el rostro del varón si en la iglesia no hay una perfecta unidad, si en la iglesia no hay una unidad como tal. Vamos a perdernos como iglesia, como creyentes, de, diría yo, de algunos aspectos del rostro del Señor. Y yo creo que todos nosotros lo que queremos en verdad es ver el rostro, que el rostro se siga revelando. Pero hay una parte del rostro del Señor, esto es una ley también, que no se puede manifestar sin que estemos todos juntos, unánimes como hermanos. A eso se le llama la unidad de la iglesia. Y como iglesia debemos aprender esta ley, este principio, que no podremos ver el rostro del Señor, por lo menos en este aspecto, que es el rostro del Señor de toda la tierra. Y hay mucho que decir en esto, si no nos presentamos todos unánimemente, insisto, como hermanos. Si lo que impera en la iglesia hoy en día es la división, hay una parte del rostro que no podremos ver, a la cual no podremos accesar. No vamos a poder accesar a ese aspecto del rostro del Señor.
y roguemos que Él nos ayude y que Él nos bendiga y que tenga misericordia y que haya paz dentro de Jerusalén, que haya paz dentro de nosotros. Porque con iras, con pleitos, con contiendas, con divisiones, no veremos ese rostro. Pero lo que queremos en verdad es verle a Él, ver su rostro, ver su poder, ver su misericordia, ver su revelación. Y después aquí tenemos una lista de los diversos aspectos del rostro del Señor ya para ir finalizando. Miren, un rostro de anciano, Levítico 19:32, el rostro del rey del que hemos estado hablando. Segundo de Samuel 14:32, el rostro de bendición. Este es el momento cuando Salomón comienza a bendecir. Dice que le da el rostro al pueblo y le da una bendición preciosa que también yo les invito a que lean. El rostro de la sabiduría o rostro de sabiduría. Es ese rostro revelado en la figura de Salomón, cuando dice que aún los reyes del oriente, de hecho, venían a ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que le había dado. Por ejemplo, la reina de Saba vino desde muy lejos para ver el rostro de Salomón y escuchar la sabiduría. O en este aspecto del rostro del Señor hay una sabiduría de verdad infinita, profunda, inagotable, de revelación, de sabiduría. El rostro de sacrificio es el que también hacíamos mención, cuando dice que no escondió el Señor el rostro de los que le mesaban la barba de los de todo eso que le aconteció como quebranto. Allá cuando él decía que daba su cuerpo a los heridores, daba su cuerpo a los heridores. El rostro de pedernal, Isaías 57, el rostro de relámpago, Daniel 16, en esa revelación que Daniel tuvo, que vemos que es una representación de Cristo. El rostro de mortandad, este también está bien tremendo, el rostro de mortandad, allá en Habacuc 3:5. Yo nada más les invitaría a que relacionaran una forma de ver y comprender más este rostro, aquello que le aconteció a Egipto en tiempos de Moisés, el rostro de mortandad, quebranto tras quebranto, dolores de parto, porque fue como que el pueblo de Egipto vino a sufrir esos dolores de parto, esa gran tribulación. El rostro como el sol, Apocalipsis 1:16. En esto hay bastante que hablar también, porque precisamente Pablo tuvo un encuentro con ese rostro cuando él testifica y dice que era una luz mucho mayor y superior que la del sol. Tuvo que haber sido el rostro como el sol, y de hecho lo fue, porque ahí mismo le dice: Señor, ¿quién eres tú? Era el Mesías, era el Señor. Y después en los cuatro seres vivientes también, cada uno es una figura de Cristo, una representación de Cristo, esos cuatro seres vivientes en el libro del Apocalipsis. Y vamos a hablar, o se hace mención, por ejemplo, de que esos seres, uno tenía cada uno rostro de león, él es el león de la tribu de Judá. Cada uno tenía rostro de becerro. Ese becerro es por excelencia el animal
el buey de trabajo. Y de esto se habla mucho también. Por ejemplo, siempre iba enyugado un becerro, un buey viejo con un buey joven. Se habla de la fuerza del buey, de la fuerza del becerro. Básicamente él es en el libro de Marcos, ese que trabajó incansablemente por la obra del Padre, el rostro de hombre, claro, él es el Hijo del Hombre y el rostro de águila volando. ¿Y cuántas veces no dice la palabra, por ejemplo, que, que Él nos ha librado y nos libró en alas de águila? ¿Quién es esa águila? ¿Quién es el rostro de esa águila volando? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos los diferentes rostros. ¿Hay más? Claro, claro que hay más. Y yo solamente al ver todo esto, caigo en esa conclusión diciendo delante del Señor, Señor, necesito conocerte. Cuán poco te he conocido, cuán poco te he conocido. Y rogamos en esta mañana que Él se siga revelando a nuestras vidas, que Él siga dando a conocer su rostro. Queremos conocer más su rostro, queremos conocer más y más y más de Cristo. Queremos conocerle más. Señor, revélanos tu rostro, revélanos tu rostro. Que ese sea nuestro sentir, que eso sea nuestro clamor en esta mañana delante del Señor. Revélanos, muéstranos, Señor. Ayúdanos a entender en cuanto a tu rostro, Señor, todas tus descripciones, todas tus leyes, todas tus disposiciones. En el nombre de Jesús.